Hola, bienvenido a esta nueva clase, a esta masterclass de la Escuela Ministerial en Línea de la Fundación Bíblica aquí en Castellbisbal. Para mí es un gozo que formes parte de este curso y queremos a través de este día presentarte algo que va a ser extraordinario, el estudio de teología sistemática. Pero antes de hacerlo me gustaría presentarte un poquito qué es EMOL, quién soy yo, y poder de esta manera animarte a que nos sigas en nuestra escuela ministerial online. Me llamo Pedro Piñol, soy el pastor de la Iglesia Evangélica Bautista en Castellbisbal. Soy también el presidente, profesor en la Fundación Bíblica, que ya durante 11 años ha sido el ministerio de Instituto Bíblico de nuestra iglesia. Hace algunos años también algunos hermanos me animaron a poder empezar una serie de estudios a distancia y hace 2 años justamente empezamos la idea de hacer una escuela ministerial en línea, la llamamos EMOL. Nos gustaría pedirte que pudieras ponerte en contacto con nosotros enviando tu correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. De esta manera podrás recibir cada una de las clases que hagamos, las notas en PDF y otro material que puede ser muy interesante. Pero antes de empezar, me gustaría presentarte el curso de Teología Sistemática. Creo que es un curso vital, un curso de mucha importancia no solo para los pastores o predicadores, sino también para cada creyente. Es como estudiar doctrina, o lo que a veces llamamos estudios de doctrina, pero va un paso más allá. De una forma mucho más profunda, nos acercamos no solo al estudio de la doctrina, sino a la razón del por qué creemos lo que creemos. En ese aspecto va unido al estudio de teología dogmática. Para poder realizar estas clases necesitas algunas cosas, y me gustaría animarte a que de inmediato fueras a buscarlas, estuvieras ahí bien cerca de ti. Lo primero es orar. No podemos estudiar la palabra de Dios sin antes haber orado, haber pedido al Señor que nos bendiga y buscar su rostro, para que el estudio no solo transforme nuestra cabeza, sino lo que es más importante, transforme nuestro corazón. Así que inclina tu rostro para este vídeo un momento, ora, busca al Señor. Después también necesitas tu Biblia. Te animo a que tengas una buena traducción de las Escrituras en la lengua castellana o en otro idioma si tú dominas otros idiomas. También un programa que estamos usando en nuestro instituto bíblico es The Word. Hemos hecho algunos módulos y tenemos información extra que puede ser añadida a este programa. Y una vez más, si nos envías tu correo electrónico, podremos enviarte links para ello. Por último, necesitas un bloc de notas. Los conocimientos que no se escriben, se olvidan. Así que toma nota, no solamente escribe, sino que aplica esos conocimientos. ¿Qué vas a descubrir en este curso? Bueno, vamos a empezar intentando definir qué es la teología sistemática, qué campos registra y cuál es su propósito, qué campo de estudio cubre, cuál de las 12 divisiones es importante de revisar y por supuesto ninguna de ellas es importante olvidar. Todas son importantes y descubriremos el campo de estudio. Vamos a ver también las diferentes posturas doctrinales, por qué creemos lo que creemos y por qué otras personas creen lo que creen. Y, importantísimo, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Eso es la doctrina que nos acerca al Señor, a la verdad revelada en su palabra eterna. Así que después de esta introducción, vamos a parar un momento para ver esos bloques importantísimos de teología sistemática en su definición, en la división de estudio, la importancia de la teología, y vamos a ver en ese apartado lo importante que es estudiar teología. Vamos a ver las presuposiciones que hay detrás de ese estudio y por último los campos dentro de la teología. Así que bienvenido a este estudio y que el Señor te bendiga. Bienvenido de nuevo a esta introducción del curso. Vamos a intentar explicar y desglosar un poco la metodología de nuestras clases.
El curso es realmente un curso presencial que consta de 3 trimestres, donde los estudiantes asisten a nuestra clase, a nuestra aula de la Fundación Bíblica, y donde de una forma presencial reciben las clases y pueden también participar de ellas. Pero aparte tenemos la escuela ministerial en línea, lo que tú estás haciendo ahora a través de esta primera masterclass. Vamos a ver que los estudiantes puedan seguirnos, y para ello es importantísimo que esas clases semanales que estamos grabando en vídeo y subiendo a nuestro canal de YouTube, Fundación Bíblica, puedas seguirlas, puedas ver esas clases y puedas también seguir estos vídeos que estamos haciendo. Los estudiantes de extensión pueden seguir también las clases aparte mediante un sistema de clases dirigidas a través de Skype o a través de webinars. Para ello necesitamos que envíes tu correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. De esta manera nos permitirá estar directamente en contacto contigo. Animamos a todos los estudiantes también, a los presenciales y a los no presenciales, que puedan suscribirse a nuestros canales, tanto de Facebook como también visitar nuestra página web fundacionbiblica.com. Vamos a ver, en primer lugar, las divisiones de teología sistemática que estaremos tratando a lo largo de este curso. Hablaremos de la teología propia, la existencia de Dios. Hablaremos de cristología, específicamente una vez hayamos visto lo que es la Trinidad y lo que es Dios el Padre, Dios Espíritu. Vamos a ver la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. La antropología, el estudio del ser humano, de sus características, de su necesidad, de su pecado. Eso nos llevará al estudio de la amartología, el estudio del pecado, lo que implica en el ser humano y lo que implica para Dios un plan de salvación para rescatar al pecador, rescatar a su criatura, al hombre de ese pecado. Es lo que llamamos el estudio de la soteriología, la salvación del hombre. Estudiaremos también la angelología. No solo el hombre es una creación de Dios, Dios también ha creado a seres angélicos, y eso implica tantos los ángeles santos como los ángeles caídos. Hablaremos de la eclesiología, el estudio de la iglesia, a diferencia de Israel, y de ese aspecto nos llevará a distinguir nuestro punto de vista bíblico, de diferenciar entre la iglesia e Israel, las promesas y pactos para uno y las promesas y pactos para el otro. Y desde ese punto de vista estudiaremos la teología dispensacional y la teología de los pactos, cuáles son las diferencias y cuál es nuestra postura. Vamos a empezar ya, y para ello hagamos esta introducción hablando de la importancia de la teología sistemática. El término teología, dice en nuestro blog de notas, proviene de los griegos. La palabra griega teología. Platón ya usó este término en sus escritos para referirse a su propio Dios o a sus propios dioses. Aristóteles también lo usó y dijo que había 3 ciencias que deberían conocer todo individuo: la física, el estudio de la naturaleza, las matemáticas y la teología. Las señales de Dios, las cuales eran superiores a las otras 2. Pensad un momento en esto. El estudio de Dios, y para Sócrates o Aristóteles o Platón, eran los dioses del Olimpo greco-romano. Pero para nosotros, el estudio del Dios verdadero debe ser el estudio más grande que un hombre pueda realizar. Nos asombramos al estudiar el cuerpo humano, la ciencia, la historia. Nos asombramos al estudiar las matemáticas. Pero ¿podéis imaginar lo que es el estudio de Dios, su persona, su carácter, sus atributos, su ser? Nos estamos acercando a Tierra Santa. Por lo tanto, nuestro corazón y actitud debe ser de humildad y de expectación. La etimología de esta palabra, la palabra teología, proviene de los términos Dios, del griego Zeus, y logos o logía, que significa palabra. Según el teólogo B.B. Warfield,
La teología es la ciencia de Dios y su relación con el hombre y con el mundo. Para Berkhoff y Barth, y este último, como sabemos, es un teólogo neortodoxo, pero como pensador y filósofo, dice que la teología sistemática y la teología dogmática son una misma cosa. Pero esta postura es errónea, porque la palabra sistemático proviene del vocablo griego susinstano, que significa permanecer junto, organizar. Así podríamos decir que el estudio de la teología sistemática es el estudio de las doctrinas pertenecientes a Dios de una forma organizada y en una presentación sistematizada y dividida en 14 áreas diferentes que mencionaremos. Pero dejadme ir un paso más allá. La teología sistemática no es solamente el estudio de Dios y su persona. Es el estudio de Dios y su persona y su relación con el resto de su creación, con el universo entero. Por eso, cuando estudiamos teología sistemática, estudiamos también cómo Dios ha determinado salvar al hombre, ha revelado a través de la bibliología la doctrina de la revelación bíblica. ¿Por qué debemos estudiar? Y especialmente, ¿por qué debemos estudiar doctrina? La doctrina aparece en todas las escrituras. La palabra doctrina proviene del término griego didaché o didaché, quiere decir enseñanza. Se menciona 34 veces en la Biblia. También otra palabra derivada es la palabra didascalía, didascalos, maestro, didascalía, aquello que es enseñado. Aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. Puedes verlo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver, por lo tanto, 6 razones por las que debemos estudiar doctrina. La primera, es importante estudiar doctrina para conocer mejor al escritor de dichas doctrinas, es decir, a Dios mismo. 2 de Timoteo 3, 16. Abre las escrituras, mira ese versículo, léelo. En segundo lugar, es provechoso y trae resultados. Dios mismo nos da esa verdad. La enseñanza bíblica es algo mandatorio. Ahora, yo he puesto ahí algunos versículos y te invito a que pares el vídeo y abras las escrituras. 2 de Timoteo 3, 14 al 15. 1 de Timoteo 4, 15. 2 de Timoteo 2, 15 y 1 de Timoteo 4, 13. También 4, 16. Nota los verbos en estos versículos. Son un mandato de una forma imperativa. Dios nos está pidiendo que hagamos algo. Las doctrinas bíblicas nos clarifican, en tercer lugar, lo que creemos y por qué lo creemos. 1 de Pedro 3:15. En este versículo la palabra clave es respuesta. Esa palabra es la palabra apología. Es una defensa verbal, una charla. Es una defensa de lo que creemos. Es cierto que no sabemos todas las cosas, pero Dios nos ha revelado cosas claras y definitivas que debemos creer. Míralo ahí en Isaías 55:8, en Deuteronomio 29:29 o en Romanos capítulo 11, versículo 33. Dios se ha revelado, nos ha dado la verdad revelada. El estudio de esa verdad es el estudio de la doctrina bíblica. Cuarto lugar, es importante que sepamos lo que no debemos creer. No solo lo que debemos creer, sino lo que no debemos creer. 1 de Juan 1, versículo 6. Debemos especializarnos en las doctrinas correctas. Siguiente punto. Es importante conocer la doctrina para dar testimonio de nuestra fe en Cristo. 1 de Timoteo 4:15, Judas 1. Debemos conocer las Escrituras, no solo argumentar con la lógica. Las Escrituras es la respuesta revelada de Dios a los grandes problemas del hombre. Hebreos 2:12 nos muestra esa realidad. Por último, es importante conocer doctrina para poder apreciar nuestras bendiciones espirituales. Todas las provisiones que Dios nos ha dado. 1 de Corintios 2:12. ¿Cómo conoceríamos las promesas de Dios?
y su gran bendición para con nosotros si no estudiáramos doctrina. La importancia, pues, de estudiar la palabra de Dios en su revelación completa nos da una seguridad tremenda, porque al fin y al cabo, estamos hablando de cosas eternas. Ahora, hay algunas presuposiciones antes de nuestro estudio. Hay 3 puntos sobre la teología que me gustaría que considerásemos. El primero, tener una doctrina correcta es esencial para una correcta relación con Dios. Si queremos tener una relación correcta y verdadera con el Dios verdadero, debemos verlo desde su punto de vista, no desde el humano, sino lo que Dios dice de sí mismo. Por lo tanto, debemos estudiar, indagar y ver cómo se revela Dios. En segundo lugar, la verdad y la experiencia están relacionadas. De nada sirve tener el conocimiento sin la experiencia práctica de dicho conocimiento. ¿De qué me sirve tener un conocimiento teórico, pero nunca aplicarlo a mi vida? ¿De qué me sirve saber de Dios si no creo a Dios? Mucha gente me dice, yo creo en Dios. Pero yo les digo, ¿creéis a Dios? ¿Obedecéis su palabra? Los demonios creen y tiemblan, pero eso no les hace salvo. Tenemos que saber la verdad y aplicarla para que traiga consecuencias eternas. Por último, la teología es importante porque las filosofías contemporáneas confunden y corrompen la verdad. ¿Cuántas voces se han levantado desde el error enseñando falsedades que están destruyendo el corazón de la verdad? Ahora nos toca sacar el polvo a la verdad, sacar escombros de encima, luchar por la verdad. Voy más allá. Judas, los primeros versículos, nos exhortan a que contendamos ardientemente por la verdad que ha sido revelada a los santos. Debemos aplicar las Escrituras hoy a nuestras vidas. Muchas personas creen que la Biblia era la palabra de Dios, pero no la aplican ahora, en este momento, a sus vidas. Primera de Juan 1:1, Salmo 119, 89, Proverbios 30, versículos 5 al 6, o 2 Timoteo 3, 16. Estos versículos que la Biblia nos da, nos muestra que la Biblia hoy es la palabra de Dios. Para un momento el vídeo. Busca esas citas, están ahí todavía en la pantalla. Léelas y descubre por ti mismo que la verdad revelada que Dios nos ha dado es imperenne, nunca cambia. La palabra de Dios es eterna. Vamos a ver ahora el estudio de la división de la teología. Pero vamos a tomar un momento de descanso. Para el vídeo y en 1 minuto apunta todo lo que has aprendido. 1 minuto. Te doy 1 minuto y luego regresamos. Muy bien, bienvenido de nuevo, espero que hayas apuntado todo lo que has aprendido, hayas podido ver esos versículos, y así ahora continuamos en esta masterclass hablando de las divisiones del estudio teológico. Es interesantísimo esto es increíble, porque cuando nos acercamos a la teología muchas veces pensamos, bueno, es un estudio simple, no pasa nada, es diferente las matemáticas, o la arqueología, o la historia. No. Es una idea equivocada pensar que la teología es un estudio sencillo. De hecho, en las universidades, la teología es una de las reinas del conocimiento. Oxford, Cambridge, Yale, esas universidades de renombre, conocidas ya en el pasado, empezaron muchas de ellas siendo universidades teológicas donde se enseñaban a los estudiantes a ser ministros del Evangelio. La teología, las leyes y las ciencias eran las 3 reinas de la universitas, del conocimiento universal. La teología involucraba muchas de estas cosas. De hecho, nos llama la atención, como vamos a ver en esta gran división de la teología. Empezando con la filosofía de la religión, la teología exegética, donde habla de la introducción hermenéutica, que sería
la manera de poder interpretar la Biblia a través de la exégesis, el estudio lingüístico también, nos llevaría a la teología bíblica utilizando las palabras y sus usos desde un inicio a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el Antiguo. Pero deberíamos hablar de historia también, y cuando estudiamos ahí historia, hablamos de historia de la Iglesia, historia de las doctrinas cristianas, historia de las misiones. Debemos hablar de historia de Israel y historia de los tiempos bíblicos, que sería arqueología aplicada, no olvidando lo que sería la geografía bíblica. Cuando nos acercamos a teología propiamente dicho, podemos hablar de apologética, podemos hablar de teología sistemática, con sus 12 o 14 divisiones, dependiendo en qué libros estás leyendo. Dentro de la teología sistemática hablaríamos de bibliología, teología propia, cosmología, angelología, antropología, amartología, cristología, soteriología, neumatología, eclesiostología, sacramentología y escatología. Un montón de guías. Bueno, esas son las divisiones de la teología sistemática. Pero es que la teología dogmática tiene esas mismas 12 divisiones. Y la teología simbólica, con todos los simbolismos y todas las enseñanzas que hay dentro de la simbología histórica bíblica, Antiguo Testamentaria, Nuevo Testamentaria. La teología polemicista, las grandes luchas doctrinales y polémicas establecidas a lo largo de la historia de la Iglesia. O la teología irónica. Irineo es una palabra que quiere decir paz o pacífico. Como no solo hubieron polémicas a lo largo de la historia, sino también aquellos que intentaron solucionar esas polémicas a través de la paz. Deberíamos hablar en teología también de teología práctica. Cómo vivir la vida cristiana. Pero esa teología práctica nos llevaría a todos los campos de la Iglesia. Teología pastoral, con todo lo que significa ser un pastor. A los campos que debe cubrir, su función como evangelista, como consejero, a veces consejero matrimonial, como maestro de niños. ¿Cómo gobernar la iglesia, la política eclesiástica? Si debe haber un consejo, si debe haber un solo pastor, si debe haber un presbiterio. ¿Cómo predicar? ¿Cómo debe un predicador presentar la palabra? Eso se enseña a través de la homilética. La liturgia, que nos suena mucho a católico, pero que también los protestantes utilizamos liturgia, cómo hacer los cultos, qué orden seguir, qué música establecer, cómo vestir. Debemos llevar corbata, debemos llevar una sotana. Eso se estudia en liturgia. Hipnología, qué palabra he puesto ahí más rara. Himnos es lo que quería decir. Himnos. ¿Qué himnos debemos utilizar? Y entonces ahí las grandes controversias sobre música contemporánea, música clásica, instrumentos sí, instrumentos no, salmos solamente. Eso se estudia ahí, himnología. Teología moral, ética, qué está bien y qué está mal. Son cosas importantísimas de estudiar. También la teología mística y asceta. ¿Por qué hubieron monjes? ¿Por qué hubieron ermitaños? ¿Por qué aún hoy en día hay hermanos creyentes que toman estas posturas? Y entonces las religiones comparadas, eso es el estudio dentro de la teología. Cuando hablamos de las tres grandes religiones, judía, islámica, cristiana, ¿qué creen? ¿Cómo creen? Sus historias, cómo se fundaron, cómo empezaron. Y después también acercarnos a las religiones orientales, dar un paso más, acercarnos a las religiones trascendentales africanas, antiguas religiones, incas, aztecas, mayas, religiones del misticismo, los druidas. Estudiar todas esas religiones forma parte del estudio de la teología, y aún llevándonos a un paso más en las religiones comparadas, que en cuanto a las sectas, que en cuanto al ocultismo, a la parapsicología. Todo esto entra dentro del estudio de la teología. Así que cuando estudiamos teología, nos damos cuenta rápidamente que el campo de conocimiento es muy amplio. Por eso una persona que ha dedicado unos 12 años a un doctorado en teología estudia todas estas cosas, incluidas muchas más, como educación, sistemas de educación, psicología,
cómo resolver los conflictos. La música forma parte del estudio de la teología y ahí el estudio de un instrumento, de cómo dirigir a la música en la iglesia. Como veis, no debemos tener en poco el estudio de la teología. Para nosotros estudiar teología sistemática es solamente un poquito de ese gran campo de estudio. Y vamos a empezar hablando de bibliología. Debemos empezar ahí porque si hay Dios, éste ha tenido que revelarse. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Debemos creer que hay Dios. ¿Y cómo es este Dios? ¿Cómo podemos llegar a conocerle? Lo vamos a ver a través de este estudio. En esta masterclass vamos a ver, como ya hemos estado viendo, una introducción al estudio de la teología. Y vamos a responder preguntas. Vamos a ver un resumen doctrinal. Vamos a ver ahora a través de bibliología, los libros de la Biblia, el problema de las traducciones, las semejanzas bíblicas y terminaremos con un glosario de términos. Esto solo es bibliología y una pequeña porción, porque como hemos dicho, esto es una masterclass que intenta dar una gran visión de lo que es la teología sistemática. Así que bienvenido de nuevo, vamos a intentar parar ahí el vídeo en esta introducción, ver lo que has aprendido hasta ahora y en un minuto tomar nota para continuar en nuestra introducción de bibliología, el estudio de la revelación de Dios. Un minuto y volvemos a la clase. Muy bien, bienvenido de vuelta. Un minuto pasa rápido, ¿verdad que sí? Vamos a intentar seguir nuestra introducción a bibliología. En esta ocasión vamos a ver un poquito la historia, desde la Reforma 1517-1600. El estudio de las ciencias ha avanzado grandemente, y con ello también el estudio de la teología y las Escrituras. Muchos también han intentado atacar las Escrituras y su testimonio, por lo tanto ha sido necesario defender las Escrituras. Por otro lado, el mismo estudio ha sido un don para comprender más el mensaje de Dios, pero ese don ha sido usado para desacreditar las Escrituras. En medio de los avivamientos del siglo XVIII, hubo un gran despertar del escolasticismo. Puedes buscar esa palabra en Wikipedia y así ampliarlo. El escolasticismo, fundado en el existencialismo y la razón, empezó a mezclar la filosofía grecorromana con la palabra de Dios. La Biblia es la única norma de fe y práctica por la cual debemos dirigirnos, no la filosofía griega, no los conocimientos epicúricos, sino la palabra en su autoridad bíblica. Delante de todos los retos que esto implica, delante de todas esas preguntas de nuestra propia sociedad, solamente podemos tener la incambiable y verdadera palabra de Dios para poder ser aplicada a nuestro mundo, a nuestra sociedad. La Biblia es nuestra norma de fe y de práctica. Ahora, hay preguntas y hay justificaciones de diferentes filosofías. Los gnósticos, por ejemplo, dicen, yo no sé y tú tampoco sabes, por lo tanto, nadie puede estar seguro. Qué desesperación de idea, ¿verdad que sí? Los comunistas, por otra parte, dan una respuesta al materialismo, diciendo que solo hay esta vida y ninguna más. Por lo tanto, lo que palpas, lo que es material, eso es real. Lo otro es falso. Los secularistas dicen, no puedo confiar en la naturaleza y el hombre, pero tampoco puedo confiar en Dios. No existen evidencias de qué pasa después de la vida. Necesito cambiar el entorno, el medio ambiente. Eso es lo que corrompe al hombre. Los secularistas, los comunistas o el gnosticismo no nos dan unas respuestas reales a la vida. El existencialismo no usa la Biblia, sino que es guiado por el sentimiento que existe en un momento determinado. Con esta filosofía responden a las preguntas de la vida. Tanto Sartre como Kierkegaard hicieron de la religión algo existencial. Siento, no importa si lo veo o no lo veo, o si lo entiendo o no lo entiendo. Si lo siento, entonces es real.
una expresión típica que ellos usan es la forma en que yo lo veo. Todo se vuelve subjetivo, todo está basado en sentimientos. Debemos determinar que Dios creó las emociones, sin duda alguna. Dios ha hecho al hombre un ser emocional, un ser que siente. Pero el problema es cuando las emociones nos gobiernan y determinan nuestras acciones. Filipenses 4:8 nos lo dice claramente. Esta es la zona más peligrosa de nuestra vida. Cuando Satanás nos tienta mediante las emociones, nos puede llegar a engañar. Las emociones pueden distraernos de la verdad y pueden falsear la verdad. Debemos, por lo tanto, no apoyar nuestra vida en subjetividad, sino en principios objetivos. Ahora, no solo el existencialismo, sino que también el relativismo nos presenta problemas. Afirma que no existen absolutos. Toda la verdad es relativa, dicen. Entonces, esa frase también es relativa. Y si toda verdad es relativa y la frase es relativa, resulta que las verdades son realmente absolutas. ¿Lo entendéis? Bueno, esta expresión se condena a sí misma, ya que podemos decir que la misma expresión es relativa. Determinamos que existen absolutos. Muchas interpretaciones de la Biblia, como la del Nuevo Evangelismo, muestra que todo dogmatismo es algo fuera de lugar e impropio. Pero vemos que las verdades de la Biblia demuestran que son dogmáticas. No cambian, no son relativas. La frase típica, no podemos ser dogmáticos, no se aplica a la Biblia. La Biblia es dogmática por sí misma. Es verdad absoluta. Hoy en día existe un cambio incluso del significado de las palabras o de la interpretación que la sociedad nos da de estas palabras. El primer pecado registrado en la Biblia fue un pecado de desobediencia. La palabra en griego quiere decir parakoe. Desobediencia se traduce así, en griego parakoe se traduce desobediencia, pero cuando lo traducimos literalmente, parakoe quiere decir dejar de oír, no escuchar. Eso es desobediencia, Romanos 5:19. Fue poner en duda lo que Dios había dicho. Hoy se hace lo mismo. La nueva teología pone en duda lo que Dios ha dicho y se mueve por sentimientos relativos. Es la forma que yo lo veo. ¿Quién sabe la verdad? Bueno, Dios sabe la verdad. No hay relativos en Dios. Las Sagradas Escrituras son la verdad revelada de Dios. En nuestra constitución de nuestra iglesia tenemos esta frase, esta expresión dogmática. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es inerrable, infalible, compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, inspirados plenaria y verbalmente por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios que los escribieron en los manuscritos originales, siendo guardados por el mismo Espíritu Santo de todo error o contradicción en su contenido. Asimismo, creemos que Dios ha preservado su palabra milagrosamente a través de los siglos, guardándola en la continuidad de las copias y traducciones desde las lenguas originales. Confesamos que los libros canónicos o total y universalmente reconocidos como inspirados de Dios son los 39 libros del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, que provienen del canon de las Escrituras de Esdras, siglo V a.C., y del texto masorético hebreo. Los masoretas eran eruditos, hebreos, judíos, tradicionalistas, expertos en las Escrituras, que nos dieron el canon establecido. Esto incluye a los libros solamente canónicos, los deuterocanónicos o espurios, llamados también apócrifos, como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primero y segundo de los Macabeos, y las ediciones de los libros canónicos de Esther y Daniel, que han añadido algunos capítulos a esos libros. Nosotros estos libros los rechazamos.
Estos libros nunca fueron citados por Cristo o por los apóstoles, pues contienen errores y contradicciones que los inhabilitan como palabra de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento hay 27 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis, enlistados en los concilios de Laodicea y Cartago, los años 363 y 397 después de Cristo, tal y como están contenidos y presentados en el texto griego reconocido como Textus Receptus de los años 1546-1624, fueron recopilados en ese texto recibido de la manera que hoy lo tenemos en nuestras Biblias. Así que son eso los libros del Antiguo Testamento. ¡Wow! Es muy bueno intentar recordarlos y memorizarlos. En cuanto a las traducciones, nosotros en la Fundación Bíblica en nuestra iglesia rechazamos las nuevas traducciones de las Sagradas Escrituras, que son motivadas por un espíritu muchas veces ecuménico, muchas veces modernista liberal, que pone en duda la inerrancia y la inspiración de la palabra de Dios, o que están siendo lanzadas al mercado como más modernas y más contemporáneas, pero que usan realmente textos de base de manuscritos de dudosa fiabilidad. Dichas Biblias contienen cambios que afectan la sana doctrina y pervierten el consejo de Dios. Es por eso que desde la Fundación Bíblica no apoyamos Biblias como Dios habla al hombre, Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, Biblias que contienen errores doctrinales, que pervierten el consejo de Dios y que usan como base textual textos corruptos en griego. Tenemos que tener cuidado con esto. Creemos que las Santas Escrituras son la única autoridad en materia de fe, doctrina y práctica, forma de gobierno y disciplina de la Iglesia. Como reconocido método hermenéutico, confesamos que la Biblia es su propio intérprete. Deja que las Escrituras se interpreten a ellas mismas. 1 Corintios 2:12 y versículo 13. Esto, por supuesto, implica comparar escritura con escritura, comparar el texto con su contexto y las referencias relacionadas, no aplicar un solo versículo para desarrollar toda una doctrina, sino fundamentar las doctrinas fundamentales de la escritura en varios pasajes. Compara Juan 5:46 y 47. Debemos también respetar el significado gramatical, histórico y literal. No creemos que debamos espiritualizar textos para sacar contenidos ocultos de la Biblia, sino que la interpretación histórico y literal es la más aconsejable. Vamos a parar ahí un momento porque ha sido intenso. Vamos a parar un minuto y anotar en lo que podamos estas cosas que hemos aprendido. Es buena idea, mientras estudias, tener cerca de ti una taza de té o algo para beber. Eso ayuda, refresca y alienta a seguir estudiando. Un minuto y nos vemos. Muy bien, sigamos estudiando después de nuestra taza de té. Vamos a ver algunas semejanzas bíblicas de la palabra de Dios. En el Salmo 12:6 dice que es plata fina. El Salmo 119:105, lámpara. En Jeremías 23:29 es fuego y martillo. En Mateo 4:4 dice que es pan que sale de la boca de Dios. También nos habla de leche espiritual en 1 Corintios 3:2, en Hechos 5:12, en 1 Pedro 2:2. Y nos dice que es más dulce que la miel, el Salmo 19:10 y el Salmo 119:103. Así que tenemos por último en 1 Corintios 3:2 la expresión vianda firme. Muchas cosas que tienen que ver con el comer, ¿verdad que sí? También es simiente incorruptible, en Lucas 8:11 y 1 de Pedro 1:23 al 25. Es agua que limpia, Juan 15:3 o Efesios 5:26. Y es espada del Espíritu, Efesios 6:17 o Hechos 4:12. Lo comparamos con Apocalipsis 1:16. La palabra de Dios es maravillosa. Mirad todos esos versículos. Los tenéis allí en pantalla. Podéis abrir las Escrituras y poder ver en cada uno de esos versículos la maravilla de la palabra de Dios
expuesta en diferentes maneras para que podamos entenderlo, para que podamos darnos cuenta cómo la Biblia realmente toca nuestras vidas. Mirad esas citas, las tenéis ahí en pantalla. Bien, sigamos. Vamos a hacer un pequeño glosario de términos. A veces utilizo palabras que si no somos conocedores de esas palabras o términos podemos llegar a confundirnos. Pero vamos a intentar definirlos. El primero es la palabra Biblia por sí misma. Viene de un término que es biblos. Este término era usado para referirse a la planta de papiro. A la planta de papiro se extraía un material útil para la escritura en el antiguo Egipto. El papiro se preparaba con tiras que se iban interponiendo unas con otras, con una longitud aproximadamente así, no sé, unos 50 centímetros, y entonces se cortaba y la hoja así formada era encolada, era prensada, era secada al sol y luego se podía escribir sobre ella. Y esto es el papiro. De ahí viene nuestra palabra castellana, papel. También se raspaba con piedra pómez para hacerla más dúctil. Se untaba con aceite de cedro y con un grupo de hojas se formaba un rollo. Ese rollo que era envuelto en torno a una varilla de madera. De ahí viene el término también Biblia, que más tarde será Biblia como libros. Tenemos, a diferencia del pergamino, esta piel de res. Tomaban una red, sacaban todo el cabello, todo el vello, la secaban, limpiaban el vellón de pelo, la adobaban, la estiraban y entonces se podía escribir en ella. Y también tenemos muchos pergaminos bíblicos. No tantos papiros antiguos, como podéis imaginar, era más fácil que el papiro se perdiera, aunque en el desierto, en el clima árido del desierto, muchos han llegado a nuestros días. También hablamos de la palabra escrituras, del latín scriptum, y quiere decir algo que ha sido escrito. Y esto es interesante, como veremos fue la voluntad de Dios darnos su revelación por escrito. Mateo 22, 29, Juan 5, 39, Romanos 1, 2 y 2 de Timoteo 3, 15. A veces usamos el término la palabra de Dios del griego ho, huios, theou, Juan 1, 1. Lo podemos decir que es la expresión de Dios, lo que Dios dice. La palabra theopneustos, que quiere decir inspirado, es literalmente el aliento de Dios. Hablamos también del Antiguo Testamento, que realmente la palabra testamento es sinónimo de pacto, el antiguo pacto. Hablamos del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Hablamos de la revelación de Dios y a veces utilizamos los oráculos divinos, pocas veces porque esto está más ligado al mundo griego y a los dioses griegos. Pero a veces utilizamos este término, los oráculos divinos. Muy bien, en nuestra masterclass hemos visto la introducción, hemos intentado resolver algunas preguntas y ver lo que es el resumen doctrinal de nuestra postura desde nuestra iglesia, desde la fundación bíblica. Hemos también definido los libros de la Biblia, ya hemos visto los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, hemos avanzado muchísimo. Hemos hablado un poquito, muy por encima, del peligro de las traducciones. En las clases presenciales hablamos mucho más del peligro de las traducciones y por qué creemos que el texto recibido es el texto básico para nuestras versiones traducidas al castellano, al inglés o a otros idiomas. Hemos visto las semejanzas bíblicas, como la Biblia es leche, es carne espiritual. Hemos visto también un glosario de términos que nos van a ayudar más tarde en las clases que ahora vienen a poder definirlo. En nuestra masterclass estamos cubriendo muchísimas cosas y ahora una vez más vamos a parar ahí. Te invito a que vuelvas a tus notas y en un minuto escribas lo que has aprendido. Siento que al fondo está sonando una trompeta, mi vecino le gusta la trompeta, está aprendiendo trompeta, así que hoy tenemos en nuestra masterclass música de fondo. Muy bien, pues paramos un minuto y el Señor nos bendiga. Muy bien, continuemos en nuestro estudio de teología sistemática, esta vez acercándonos a nuestro tercer bloque. Hemos avanzado muchísimo hasta aquí y en este bloque vamos a descubrir cosas extraordinarias. Vamos a repasar un poco nuestro campo de estudio para volvernos a centrar.
Vamos a ver cómo Dios se ha revelado y cómo en esa definición de revelación implica una revelación natural y una revelación especial. Vamos a ver también las respuestas que los agnósticos dan ante esta revelación. Vamos a ver, por otro lado, la visión que el grupo creacionista tiene en cuanto a la revelación natural. Y por último, los campos dentro de la teología que estudian esta revelación. Así que acerquémonos a nuestro campo de estudio dentro de la bibliología. La bibliología es la sección de la teología sistemática que estudia la Biblia y, en general, la revelación. Por eso vamos a hablar de revelación, de inspiración, de iluminación, de interpretación, canonización, preservación, consumación y el poder de la palabra. La revelación, como he dicho, es básicamente esa presentación de Dios de una manera especial a través de las Escrituras y una manera general a través de la creación. Hablando de las Escrituras, Dios las ha inspirado. Dios ha dado cada palabra que está en ese libro, en ese texto eterno. Y la palabra inspiración proviene de ese término theopneustos en griego, que quiere decir el aliento de Dios. Hablaremos de la iluminación, cómo el Espíritu Santo nos guía a entender las Escrituras y cómo es uno de los ministerios del Espíritu Santo. También de la interpretación, la responsabilidad humana de, a través del sistema de estudio que llamamos, cómo a través del sistema de estudio que llamamos hermenéutica, el creyente puede interpretar correctamente las Escrituras. Hablaremos también del milagro de la canonización, lo que significó recoger esos 66 libros que tenemos en la Escritura, los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo Testamento. Y cómo Dios ha preservado la Escritura. No podemos creer en inspiración o en revelación si no creemos que Dios ha preservado milagrosamente su palabra hasta nuestros días. Y por último hablaremos también de la consumación, cuando esa revelación va a terminar, y cómo el Señor Jesucristo es la revelación de Dios. En ese aspecto, el poder de la palabra que transforma vidas, cambia corazones y nos presenta a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos en nuestro estudio. Esta vez vamos a hablar un poquito más de la revelación específica. Y vamos a hablar de la revelación como una revelación, una inspiración, una iluminación y una interpretación que en su conjunto nos muestra cómo Dios se ha comunicado con la humanidad. En cada uno de estos apartados aparecen diferentes posturas. La autoridad de la Biblia está basada en el hecho en que Dios es el autor de la información que presenta. Dios es el autor. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17, en 2 de Pedro 1, 20 al 21. Eso nos lleva a un tema conflictivo, pero que debemos también entender. Dios es el autor de las Escrituras. La paternidad de las Escrituras pertenece al Señor. Sin embargo, en esa paternidad, Dios no anuló a su siervo humano, no anuló a la pluma que escribiría los textos bíblicos. Por eso es que podemos ver su carácter y la manera de ser de Pedro o de Pablo o de otros escritores de la Biblia. Dios no hizo una dirección dictada de las palabras, sino que dio cierta libertad a los escritores para utilizar sus términos, sus palabras, para hablar de su corazón, de sus pensamientos. En ese aspecto, muchos hablan de una doble paternidad de las Escrituras, ya que el elemento humano y el elemento divino se unen para darnos en una simbiosis perfecta la palabra de Dios. La razón por la cual es importante que entendamos esto, y cada uno de los términos, es porque Dios es el autor de la revelación. Y hoy Dios no está en un proceso de revelación, no está continuando dándonos información extra fuera de las Escrituras, sino que su revelación ya ha sido completa a través de la palabra y en especial a través de su Hijo Jesucristo, la revelación específica, clara de la persona de Dios. Nota en Hechos capítulo 14, versículos 2 al 18. Esta gente creía en el politeísmo. Pablo intentó guiarles a Dios. Pablo intentó hablarles del Dios verdadero. Él habló de la teología natural, porque es lo que podían entender en sus mentes. El versículo 17 usa las palabras testigos.
La palabra testigo en el griego es amarturón. Este es el único lugar del Nuevo Testamento en que esta palabra es usada con el sentido de evidencias. Podemos, por lo tanto, decir que hay evidencias en la revelación general, en la naturaleza, que nos hablan de Dios. Pero sigamos avanzando. Debemos definir revelación. La palabra viene del latín revelatio, revelationis. Quiere decir la acción, el efecto de revelar. En una segunda entrada es la manifestación de una verdad secreta u oculta. Por antonominia podemos decir que es la manifestación divina. Revelar quiere decir descubrir o manifestar lo ignorado, lo secreto. Es proporcionar indicios o certidumbres de algo. Dicho de Dios, manifestar a los hombres lo futuro o lo oculto. Por lo tanto, según la Real Academia, en su Espasa Calvin, el diccionario de la lengua española, nos muestra que revelar es como correr un tupido manto de algo que estaba oculto y mostrarlo. Así Dios se manifiesta, se revela a sí mismo. Tenemos dos tipos de revelación, por lo tanto, la visible y la escrita. Los agnósticos dicen que no es que Dios no esté allí, pero que las pruebas de su existencia son tan débiles que hacen que no exista prueba de la existencia de Dios. Perdón que lo diga, pero son muy ilusos. No existe revelación. No hay pruebas de la existencia, porque son tan débiles. Mirad alrededor. Mirad el universo. Mirad lo más microscópico. ¿Cómo puede alguien decir que no existe un diseñador, viendo el diseño específico y claro de la existencia de Dios? Thomas Huxley, un famoso antropólogo y escritor agnóstico, dice esto. Dice, nadie puede saber, pues no existen pruebas. Fueron David Hume y Immanuel Kant quienes prepararon el terreno para negar la revelación divina. Su frase favorita era, tú no puedes probar a Dios. En este sentido, Aristóteles, Anselmo, Aquino, Agustín también decían que Dios era demasiado grande para probarlo. Pero no por ello lo niegan. Es cierto que Dios es más grande que nuestra mente, que nuestro cerebro. Solamente un 8% de nuestro cerebro funciona. Muy poco sabemos del cerebro. ¿Y cómo nos atrevemos a determinar si Dios existe o no existe? Por una mente que es pequeña, finita, llena de errores y de presuposiciones. Es verdad, no podemos probar la existencia de Dios con nuestra mente, pero igualmente no podemos negarla. Estamos viviendo en un momento que llamamos la posverdad. La gente ha creído el error, ha creído la mentira y rechaza la verdad. Y no solamente en el campo teológico, en cualquier otro campo del conocimiento, de la política, de la sociedad, de lo correcto y lo incorrecto. Nadie sabe ya lo que es cierto. Las palabras de Poncio Pilato se replican hoy en el siglo XXI. ¿Qué es verdad? Bien, el Señor Jesucristo dio la respuesta. Él dijo, yo soy la verdad. Así que nuestra confianza está no en un hombre finito y en un cerebro que es limitado, sino en un Dios poderoso que se revela a sí mismo a través de su creación, de su diseño perfecto. Ahora, hemos visto esa revelación, esa definición de revelación, pero debemos aclarar que en esa definición aparecen dos tipos de revelación. La primera, como hemos venido diciendo, es la revelación general, la naturaleza. Romanos capítulo 1, capítulo 2, nos habla de esta revelación general. El Salmo 119 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sabemos que Dios existe solo contemplando las estrellas, solo contemplando todo cuanto hay a nuestro alrededor. Pero hasta ahí llegamos. La naturaleza no nos habla de que Dios nos ama, no nos habla de que Dios tiene un hijo, no nos dice nada de la gracia de Dios, no nos habla del futuro para el creyente, solo muestra la claridad de la existencia de Dios. Dios tiene, por lo tanto, que darnos una revelación extra, una prueba más de su existencia, y esta vez lo va a hacer a través de la revelación escrita, la palabra de Dios.
Los agnósticos no aceptan ninguna de las dos. Realmente el problema del agnóstico no se encuentra en su cabeza, en su mente, en su cerebro. Se encuentra en su corazón. No quiere creer. Rechaza las evidencias, tanto escritas como también naturales. A diferencia de aquellos griegos en Hechos capítulo 14, que fueron convencidos de la existencia de aquel Dios no conocido, por las pruebas indubitables que hay a su alrededor, los agnósticos prefieren evadir la respuesta y no creer en el único Dios verdadero. Debemos también decir que el creacionismo y el otro grupo, el diseño inteligente, aporta pruebas científicas de la existencia de Dios. No hay duda alguna del valor del trabajo que estos hermanos hacen, especialmente los creacionistas, que creen en Génesis capítulo 1 hasta capítulo 11. Hay otro grupo de científicos, pensadores, biólogos, botánicos, que forman el diseño inteligente. La teoría de este grupo de científicos es que todo nos lleva a pensar que hay un diseñador, porque todo lo que hay en la naturaleza aparenta tener un diseño. Ahora, ¿quién es este diseñador? Ahí no nos dan la respuesta. Quedan parados en ese momento y solamente dicen, existe el diseñador, pero depende de nosotros decidir quién es ese diseñador. Bien, mi postura personal es apoyar el creacionismo bíblico, que defiende que el diseñador es Dios mismo, que Dios diseñó y creó la naturaleza. Aporta pruebas científicas. Es triste leer comentarios o escuchar comentarios, o aún en YouTube, en los vídeos y así, que se mofan y burlan del conocimiento de estos científicos. Me hace mucha gracia. Intentan, a través de una apologética de destrucción del carácter de la persona, atacando su nombre, dudando de su conocimiento, intentan atacar con ese tipo de argumento ab nomen la realidad de que estos científicos creen porque saben que hay pruebas de que Dios existe. Pero por otro lado, sin duda alguna, llega un punto que a pesar de las pruebas, tú debes creer por fe. Hay un dicho que usamos que dice que tú puedes llevar a un caballo al río, pero no puedes forzarlo a beber. De la misma manera, la apologética cristiana nos ayuda a llevar al incrédulo ante una disyuntiva para creer. Pero no puede creer, a no ser que tenga fe y confianza en que Dios no miente. En ese aspecto es la obra del Espíritu Santo, creer en el Evangelio, en el plan de salvación para el incrédulo. ¡Wow! Hemos seguido avanzando bastante y vamos a parar ahí un momentito para poder parar y ver en un minuto todo lo que hemos estado hablando. Un minuto. Y después seguimos con esta clase. Campo de estudio, Dios se ha revelado, definición de revelación, la respuesta del agnóstico, la visión del creacionismo y el campo dentro de la teología que llamamos bibliología. En nuestra masterclass hemos estado cubriendo todo esto en este tercer bloque y ahora seguimos avanzando para ir aprendiendo y profundizando. Esta vez, en nuestro tercer bloque, vamos a hablar de los argumentos, de la definición, de observaciones. Vamos a hablar de 7 áreas de revelación. Llevaremos a unas conclusiones y, por último, a un repaso general. Bienvenido de nuevo a esta clase, a esta masterclass de teología sistemática. Hay algunos argumentos para la existencia de Dios. Uno de ellos es el argumento a priori. Todo efecto tiene una causa. Hemos hablado de ese argumento del diseño, un diseño que nos habla de un diseñador. La existencia de un reloj me habla de un relojero. La existencia de un coche me habla de un mecánico. La existencia de la creación me habla a priori que Dios existe porque hay un diseño. Pero me habla también que todo efecto tiene una causa. ¿Por qué existe el universo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el inicio de todas las cosas? Bien, alguien debe haberlo hecho. Y ese alguien, la pregunta rápida que se hace es,
Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Ahora, esta es la pregunta típica del incrédulo. En este aspecto tendríamos que mencionar algunos argumentos y deberíamos también hacer algunos planteamientos. Tal vez Einstein, con su teoría de la relatividad, nos ayuda a entender lo que voy a decir. Einstein manifiesta que el tiempo y el espacio están unidos, son moldeables en sí mismos. Génesis 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fijaros en ese capítulo entero, nos dice que Dios creó el tiempo y el espacio. Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio. Por eso Él es el creador del tiempo y del espacio. Así que hablar de Dios no tiene inicio, no tiene fin, no tiene espacio. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Por eso Dios no tiene ni inicio ni fin. No tiene inicio porque Él no tenía un principio. No estaba en el tiempo. Pero vamos a ver algunas observaciones. Vivimos en un mundo sin estándar absoluto, sin comportamiento ni ética. Simplemente se mueve por los sentimientos. ¿Ah? ¿Sí? Entonces lo que yo siento es verdad. Pero ¿cuántas veces nuestros sentimientos nos engañan? En segundo lugar, es totalmente antiético y contradictorio que los científicos enseñen verdadera ciencia y nieguen cualquier tipo de ética o comportamiento. Los científicos pueden medir, pueden pesar, pueden hacer cálculos matemáticos, pero hay ciertas cosas que un científico no puede valorar. Un sentimiento. Puede pesarlo, puede medirlo, puede valorarlo. Un planteamiento ético. ¿Pertenece tal vez al biólogo determinar por qué existe el bien o el mal? ¿De dónde viene la mentalidad universal, la ética universal? Cuando un científico entra dentro del campo de la creencia en Dios o la no creencia, ha dejado su campo científico para entrar en la metafísica. Y esto no pertenece al científico. El científico puede decirme qué es una manzana, cómo crece una manzana, cómo nace una manzana, las partes de una manzana. Pero un científico no puede determinar quién creó esa manzana. Si alguien lo creó. Porque realmente está fuera de su campo de conocimiento. Por otro lado, hay una observación, es la honestidad de los eruditos paganos. En la colina de Marte, ellos fueron honestos. Allí en Hechos capítulo 14. Cuando Pablo les predicó, aceptaron la posibilidad de la existencia de Dios. Y no solo lo aceptaron, creyeron en dicha verdad. Cuando un científico niega la existencia de Dios, no está siendo honesto. Porque dentro de su campo de estudio, no puede negar o probar la existencia de Dios. Puede creerla o probarla, negarla o afirmarla en base a su fe, pero no en base a su ciencia. ¿Puede un científico pesar a Dios? ¿Puede un científico medir a Dios? ¿Puede un científico calcular a Dios? No, ¿verdad? La ciencia empírica de laboratorio, aplicando el método científico convencional, no puede hacer esas cosas. Por lo tanto, muchas veces a los científicos que niegan la existencia de Dios, les falta una honestidad que implica e indica la situación, el corazón, cómo está su corazón. Vamos a volver a algunas definiciones de revelación, para darnos cuenta que Dios se ha revelado. El Dr. Hunger dice esto: la revelación es el acto divino de comunicar la verdad al hombre que de otra manera éste nunca hubiera sabido. Primera de Corintios 2:10. Ahí la palabra hebrea para revelación es gala, descubrir. Primera de Corintios 2:10 nos muestra en el griego esa misma idea de descubrir. El Dr. Willey define revelación como la comunicación directa de parte de Dios al hombre de tal conocimiento que para el hombre hubiera sido imposible entender o no hubiera tenido forma de recibir.
Proverbios 30, 1 al 5. Busca esos pasajes, léelos, y ahí vas a ver lo que me estoy refiriendo. El hombre no podría saber de Dios si no hubiera sido por esa revelación específica que Dios ha dado. 4 observaciones rápidamente. Tenemos la capacidad de raciocinio, pero cuando el hombre entra dentro del campo de lo metafísico, se rodea de misterios incomprensibles. En segundo lugar, existen problemas ontológicos sin respuesta. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde me dirijo? Tercer lugar, ¿cómo podemos explicar el mundo que nos rodea, nuestra mente y existencia? En cuarto lugar, la respuesta no está abierta para todos. Sin embargo, existe una posibilidad de alcanzar esa respuesta. No voy a extenderme en estos pensamientos, la masterclass no da para poder cubrir todos los puntos. Si seguís las clases a través de nuestra clase presencial podréis ver mucho más de esto. Pero os dejo ahí con esas observaciones y con ese reto, con esas preguntas. Tenemos, por lo tanto, 2 formas de revelación. La general, lo que llamamos teología natural, lo que uno puede ver, observar, y la observación, hemos dicho, llega hasta el conocimiento de parte de la verdad. La observación de la naturaleza a través del libro de los Salmos hace concluir a los escritores la majestad de Dios, Salmo 19. Pero hay una revelación específica, es la teología directa. Una revelación escrita dada por Dios mediante la Biblia y su Hijo Jesucristo. En este aspecto encontramos, por lo tanto, 7 áreas de revelación general. Hemos hablado de la primera, la naturaleza. Me gustaría dedicar un tiempo a hablar de la conciencia. Hablaremos también de visiones, sueños, teosofías. De la comunicación directa, Dios hablando directamente al hombre. Hablaremos de los profetas, de la historia, la providencia de Dios a lo largo de los siglos. Y unas conclusiones lógicas. Una vez más, en esta masterclass mencionamos estos puntos, pero es en nuestra clase presencial donde abarcamos mucho más de estos temas. Vamos a hablar de la naturaleza rápidamente. Salmo 19. Hemos ya dicho, el diseño en la naturaleza determina la existencia de Dios. Hablemos de la conciencia. ¿Qué es conciencia? Del latín conscience quiere decir la ciencia o con la ciencia. Es esa voz interna ahí en nuestra mente. Es eso que nos dice está bien o está mal. ¿De dónde viene la conciencia? Bueno, algunos antropólogos no se ponen de acuerdo. ¿Por qué el hombre determina lo bueno o lo malo? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo surgió la conciencia? De hecho, esa es una pregunta para aquellos que creen en la evolución. ¿Cómo un simio inferior ha ido evolucionando? ¿Y cómo se crea su aspecto de conciencia? ¿Por qué tenemos la conciencia universal? ¿Por qué un africano, un europeo, un asiático tienen los mismos conceptos, las mismas ideas, la misma defensa de la familia, del grupo? Bueno, definamos esto. La palabra conciencia viene del latín conscientia, palabra compuesta de con junto a y essentia, conocimiento. En griego utilizamos la palabra suneidesis. Esa es la propiedad del espíritu humano de reconocerse en atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. Es el conocimiento interior del bien y del mal. Es el conocimiento reflexivo de las cosas. En ese aspecto, Immanuel Kant hablará de la corte moral. Es la facultad en la cual uno distingue lo moral, lo que es correcto e incorrecto. El propio Kant le llama la corte moral. ¿Cómo se estableció esta corte? ¿Y cómo funciona? ¿No es lo mismo la conciencia del pecador, perdido, que justifica sus malos hechos delante de Dios, que del creyente salvo, cuya conciencia ahora es dirigida y controlada por el Espíritu Santo? En el creyente hay una guerra espiritual, motivada por la naturaleza del viejo hombre que le arrastra al pecado, y la lucha contra el pecado y contra la carne. Dicha guerra no existe en el incrédulo. El conocido científico Stephen Hawking dijo esto: es obvio para todos los científicos que estamos aquí hoy, que los animales sienten y padecen como nosotros,
tienen conciencia. Pero no es obvio para el resto del mundo. No es algo obvio para la sociedad. Bueno, contestemos a Steve Hawkins con la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Dios puso en el hombre su imagen y semejanza. A diferencia de los animales, que no tienen esa imagen y semejanza. Esa imagen implica no solo el aspecto exterior, sino también el aspecto interior, el alma. El hombre, como ser tripartito, tiene dos partes, una física y otra espiritual, anímica. Por lo tanto, el hombre se diferencia grandemente de los animales. Y por eso tenemos nosotros el gozo, el privilegio de tener una relación personal y directa con Dios. Sí, hay una doble naturaleza en el creyente. Una naturaleza que nos empuja hacia el bien o hacia el mal, una lucha interna. Albert Einstein dijo, preocúpate más por la conciencia que tu reputación. Porque tu conciencia es lo que tú eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti. Lo que otros piensan de ti es problema de ellos. Pero tu conciencia es lo que tú mismo eres. Lo que te permite aceptar o rechazar el bien o el mal. Es tu conciencia lo que un día estará en juicio delante de Dios. Muchas veces nuestra reputación es injustamente tratada, falsas acusaciones, falsos juicios externos. La reputación es lo que otros piensan de ti, pero más temo y más sufro por lo que Dios piensa de mí. Porque un día todos a Él deberemos darle cuenta. Ahora la Biblia nos habla de una conciencia dudosa en Romanos 14:23. No podemos dirigirnos por nuestra propia conciencia. Necesitamos algo más de nuestra conciencia. Hay en 2 Timoteo 4:2 una conciencia muerta. La Biblia nos muestra, por lo tanto, que nuestra conciencia puede estar mal guiada y mal determinada. A.C. Cook dijo que la conciencia era el conocimiento humano de su revelación de Dios. Interesante esto. Hace que el hombre se mueva hacia el bien o el mal. Y esos impulsos correctos o incorrectos le llevan hacia un hábito. Un hábito que formará un carácter. Y por último, el carácter de las personas determinará sus elecciones y por lo tanto su destino. Todo empieza con esa conciencia que me lleva a unos hábitos, que me lleva a una manera de ser, a un carácter, que me lleva a tomar unas elecciones, unas decisiones, que por último determinará mi destino eterno. La Biblia dice que Dios entregó al hombre a una conciencia depravada. En Romanos capítulo 1 aparece las 4 veces la palabra Dios los entregó. Esto explica por qué hay personas que aprueban el mal, que justifican lo que Dios aborrece, que aceptan a lo que Dios llama pecado. Su conciencia ha sido entregada al mal. Están ciegos, no pueden ver, están perdidos. La conciencia puede ser limpia mediante el sacrificio vicario de Cristo. Hebreos 9:14 es un versículo que me encanta. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas, de cosas que hicimos en el pasado y que hoy nos sentimos avergonzados. Ahora, no nos da tiempo en esta clase de hablar de las visiones, los sueños, las teofanías, pero la Biblia está llena de ellos. Dios se manifestó a través de visiones, de sueños o de la presencia física de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Dios hablaba de una forma directa, comunicaba verbalmente con los santos del Antiguo Testamento. Tenían voces audibles. Ahora, esto fue antes que la revelación de Dios fuera completa y terminada. Hoy en día, Dios no se manifiesta a través de voces audibles. Y si alguien dice, he oído a Dios decirme algo, tal vez no haya sido Dios. Muy probablemente no haya sido Dios quien ha hablado. Más bien deberíamos decir que el pecado o los demonios están operando, pero no Dios. La teofanía, como bien he dicho, era la manifestación de Dios de una forma física. Moisés viendo la zarza que ardía. Dios se manifestaba así.
La razón de todo esto es porque la revelación no estaba completa. Dios estaba entrando en un proceso de hacerse conocer al hombre. El Dr. Seller dice en cuanto a las teofanías esto: son una manifestación de Dios de forma visible y corpórea antes de su encarnación. El término se limita a la aparición de Dios en forma de hombre o incluso de ángel. Su cuerpo no estaba encarnado, sino que formaba o tomaba forma corpórea. Eso es muy importante distinguir, pues fue en el vientre de María que Cristo tomó forma humana, convirtiéndose en el Dios teoantrópico. La expresión en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, nos muestra una aparición del Señor Jesucristo preencarnado y es claramente distinguido de otros seres angelicales. El mensaje era lo más importante en las teofanías. Era la palabra lo que siempre se enfatizaba en una de esas visiones, en cada una de esas visiones. Abrid vuestra Biblia. Si hace falta, parad el vídeo un momento. Consultad Jueces, capítulo 13, Éxodo, capítulo 3, Éxodo 19 o Génesis 3, 8, Primera de Reyes 19 y Éxodo 13. En todos estos pasajes, el énfasis está Dios hablando al hombre a través de una manera extraordinaria para revelarse a sí mismo. Lo mismo podemos decir de los profetas. Eran los enviados de Dios con los oráculos divinos. ¿Recordad en nuestro primer bloque cuando hablábamos de esos oráculos divinos? Los profetas fueron mensajeros de Dios con el mensaje de Dios. Los profetas llegaron hasta que la revelación de Dios a través de la Escritura fue terminada. Es cierto que en el libro de Hechos vemos profetas, pero recordad que el libro de Hechos es un periodo transitorio. Cuando la revelación fue terminada, el libro de Apocalipsis nos lo dice claramente, que no debemos añadir a esa revelación. Primera de Corintios 13 nos recuerda que las profecías han de acabar. Dejadme hablar de la historia por un momento. Toynbee, un historiador anglosajón, fue el último en hablar de la providencia de Dios en los hechos de la historia. Hoy en día la historia se estudia más desde un punto de vista marxista, leninista, el proletariado, las luchas de clases. Pero nosotros no debemos ver así la historia. Más bien debemos ver que Dios está en control de la historia y que Dios se revela a sí mismo a lo largo de la historia. Bueno, concluyamos ya, nuestro tiempo termina. Hemos dicho cómo Dios es el creador, no solo creador, es gobernante de todo lo que pasa. Daniel 4, 17, 4, 25, el Salmo 2. La revelación general deja al hombre sin excusa. La revelación general concluye, Dios existe. Pero esa revelación general ha salvado al hombre del caos, de la crueldad, de la brutalidad, del animalismo. Ahora, la revelación general sostiene e ilustra la revelación especial. Hebreos 11:6, Apocalipsis 1, 18 al 33. Estos son pasajes claves que nos muestran cómo la ira de Dios se manifiesta sobre el hombre. El hombre no tiene excusa. Lo que sabemos de lo que nos rodea no solo nos deja pasmados, por así decirlo, nos deja sin excusa. Y nos da dos opciones. La primera, nada produce algo o algo produce algo. Si nada produce algo, ¿es una opción ilógica? ¿Que de la nada salga algo? Pero es la postura de los evolucionistas ateos. Otra postura es, bueno, algo produce algo. Y ese algo es Dios. Dios es la causa de todas las causas, que a su vez nunca fue causada. ¡Wow! Toma nota de esa frase. Dios es la causa no causada. La causa de todas las causas. Dios es el principio. Esto nos lleva a tres posibilidades diferentes. Ese algo puede ser una materia eterna, una casualidad eterna o un ser supremo eterno.
Salmo 19.3 nos muestra que el mundo es evidencia de un creador para aquellos que creemos en Dios, un Dios omnipotente, que todo lo puede, que no hay imposible para Dios. Es una opción fácil. Dios es el origen de todo lo que existe. Hay 3 razones para esa revelación general: para dar testimonio de la bondad de Dios, para desbancar el ateísmo y para condenar a quien la rechaza de una forma justa. El hombre está sin excusa. ¡Wow! Hemos visto en esta masterclass, en este último bloque, los argumentos, la definición, las observaciones. Hemos visto 7 áreas de revelación. Hemos hablado de conclusiones. Y hemos hecho un pequeño repaso a esa revelación. Toma un lápiz, un papel, y en un minuto escribe lo que has aprendido. Bien, hemos llegado al final de nuestra masterclass. Ha sido intensa, ha sido con mucha información, pero no dejemos eso ahí, porque aún podemos seguir trabajando. Hemos estado hablando de la revelación especial y hay mucho más que decir en el tema de la bibliología. Esperamos poder hacer Esperamos en las siguientes masterclass hablar mucho más específicamente de la bibliología. Pero hay pasos de acción que me gustaría invitarte a que hagas. Escribe, como has dicho, en un minuto todo lo que has aprendido, repasa tus notas, porque los conocimientos que no se aplican se pierden. Un minuto es poco tiempo, pero un minuto puede grabar en tu mente datos que después vas a agradecer. Así que dedica un minuto para poder repasar tus notas. También puedes profundizar. Leyendo nuestro libro de texto, La Teología Sistemática de Schaffer, de la página 3 a la página 16, habla de estos temas. También puedes mirar el vídeo presencial, porque en el vídeo presencial amplío mucho más algunos de los puntos que hemos tratado, y esto te dará más visión de lo que hemos venido diciendo. Puedes también leer la parte introductoria de alguna otra teología sistemática de las que hemos venido anunciando o recomendado en nuestra clase presencial. No estoy diciendo que las teologías sistemáticas sean la palabra de Dios, y eso tenemos que entenderlo. Las teologías sistemáticas han sido escritas por hombres. Son buenas herramientas, pero en todas ellas hay partes que no son más o menos lo que deberían ser. Por eso cuando leas, lee como los hermanos de Berea, escudriñando si lo que dice Schaeffer o Hodge o Strong, los que sean, es conforme a la palabra del Señor. Tenemos que leer con una mente crítica, escuchando de una forma crítica también. Así que profundiza en esos aspectos y me gustaría animarte que te apuntaras al webinar al final de mes. De hecho, nuestro webinar será cada primer viernes de mes. Pero antes del final de mes, apúntate para que tengamos en cuenta y podamos apuntarte a nuestra lista de webinars. Puedes hacerlo a través de la fundacionbiblica@gmail.com. ¿Y cuáles son los beneficios de que te puedas inscribir? Bueno, primeramente seguirnos en nuestro canal de YouTube. Si no te has inscrito, inscríbete. Puedes formar parte de la sociedad de alumnos. Tenemos incluso un carnet que nos permite entrar en museos y hacer como estudiantes rebajas importantes. También recibirás PDF gratuitos, las notas, algunas de las notas, y también participarás de los webinars. Nuestras notas, incluso de este curso, están en internet, se pueden comprar y de esta manera las tendrías, no haría ni falta que las tuvieras que imprimir, puedes tenerlas ya directamente de imprenta. Y sobre todo, aplica lo aprendido, porque de nada sirve tener tanto conocimiento si eso no transforma nuestras vidas. Ora, pide al Señor que te bendiga. Comparte lo que has aprendido, enséñale a otros y anima a otros a que sigan nuestro curso. Esto es más delicado, pero también lo quiero mencionar. Si a través de la Fundación Bíblica el Señor te está bendiciendo, quiero invitarte a que nos ayudes a que este ministerio continúe adelante. Nuestro ministerio es un ministerio de fe, se sostiene por las ofrendas de los hermanos, las páginas web, la creación de vídeos, el material que necesitamos, vale dinero. Y si el Señor te está bendiciendo a través de estas clases, ayúdanos. Seguramente llegaremos de esta manera a muchos más que también podrán ser bendecidos. Y por último,
te invito a que vengas, a que puedas participar de una de nuestras clases presenciales. Muy bien, aquí termina nuestra presentación. Gracias por haber seguido esta masterclass y espero podernos ver pronto en las siguientes masterclass de teología sistemática o de cualquier otro tema. Dios te bendiga. Me siento muy agradecido al Señor por ti y por lo que Dios está haciendo en tu vida. Voy a estar orando por ti. Un abrazo desde el pueblecito de Castellbisbal en España.